Hola, bienvenido al canal. Si te resulta de utilidad este contenido te agradezco que le des a like y te suscribas, ya que me ayuda mucho a seguir creando más vídeos. Venga, vamos al lío. El enunciado del ejercicio dice: en el circuito trifásico de la figura se pide calcular la expresión de las tres intensidades de línea en módulo y argumento. El apartado B dice la potencia activa y la potencia reactiva de la carga, y el C dibujar cómo se conectarían dos batímetros para medir las potencias del apartado anterior, conforme al método de los dos batímetros y calcular sus lecturas. Vale, en el circuito de la figura vemos que tenemos una carga conectada en estrella y un generador conectado en triángulo. Para hacer el cálculo de la intensidad de línea, lo mejor y más fácil es pasar o el generador a estrella o la carga a triángulo. En este caso vamos a pasar el generador a estrella. ¿Por qué? Porque después vamos a calcular el circuito monofásico equivalente y cuando el circuito es estrella-estrella, la intensidad es la de línea. Y en el apartado A que nos piden la expresión de las tres intensidades de línea. Si fuera triángulo-triángulo, la intensidad sería la de fase, por lo que no nos interesa. Para ahorrarnos el paso de pasar de fase a línea, vamos a calcular directamente el circuito equivalente monofásico estrella-estrella. Vale, ¿cómo se cambia el generador a una conexión en estrella? Pues la fuente de tensión será dividido entre raíz de 3, es decir, habrá que pasar a su tensión de fase, ya que esta es la tensión de línea. ¿Cuál es la tensión de fase? Pues el valor partido de raíz de 3, 400 entre raíz de 3, que aquí en el circuito equivalente es 231. ¿De dónde sale el 231? De lo dicho, de 400 partido de raíz de 3. Y luego, ¿cuál es el desfase? ¿Cuál es el ángulo de la magnitud? Pues en el dibujo, en el esquema inicial, vemos que entre A y B, entre la tensión A y B, es 0 grados. Entre B y C, 120. Y entre C y A, menos 120. Si dibujamos el diagrama fasorial, que lo tenemos aquí, entre A y B, que lo dibujamos en 0 grados, porque es lo que nos dice el dibujo, en 0 grados entre A y B, y el resto desfasados más 120 y menos 120, hacia acá y hacia acá. Vale. ¿Cómo sabemos la tensión de fase A? Pues la tensión de fase AB, que es la de 0, será la suma de A y B. Entonces, tiene que ser más 30 porque al sumarle B se quedaría aquí la suma y ya nos daría UAB a 0 grados. Teniendo en cuenta que es una secuencia inversa. Es decir, C está desfasado hacia el lado negativo y B hacia el positivo. ¿Por qué sabemos que es secuencia inversa? Pues simplemente dibujando los valores tal como nos los dan al inicio. Aquí. Si dibujamos AB, BC y AC, sabemos pues eso, que la B está desfasada hacia el lado positivo. Vale, pues una vez que sabemos los grados de desfase, que para la tensión de fase A serán 30, la B 30 más 120, es decir, 150, y luego la C 30 menos 120, que es menos 90. Vale, lo dibujamos para aclararnos: 30, 150 y menos 90. Y luego la impedancia del generador ZG, que la tenemos aquí, vale J3 ohmios. Al cambiar a fase hay que dividir entre 3, porque es una impedancia, no es entre raíz de 3. Eso es para las tensiones. Como es una impedancia, es entre 3 directamente. 3 entre 3 nos queda J solo. Por eso ponemos aquí una J sola. Y luego la Z de la línea y de la carga no se modifica, porque no hemos hecho ningún cambio. Para calcular la intensidad ya solo queda pues la ley de Ohm. La intensidad es la tensión partida de la impedancia. Y al ser estrella-estrella ya directamente es la intensidad de línea. Vale, pues
¿Cómo es el circuito monofásico equivalente? Pues una de las líneas unida por el neutro. Podemos dibujar el neutro aquí, por ejemplo. Este sería el neutro. Y entonces, pues la tensión de la línea, 231 y desfasado 30 grados, partido de la impedancia total, que es la suma de estas tres porque están en serie. Lo ponemos aquí y el resultado es 11,72 con un desfase de 54 grados y la unidad es amperios, ¿vale? Nos faltaría saber B, línea B y línea C. Pues como la secuencia es inversa, para saber B hay que sumar 120 y para saber C hay que restar 120 al valor de A. El módulo será el mismo, 11,72. Vale, apartado B, la potencia activa y la potencia reactiva que consume la carga. Pues sencillo con las ecuaciones que debemos saber de teoría. La potencia de la carga es 3 veces la potencia de la fase. ¿Y cuál es la potencia de la fase? Pues la intensidad al cuadrado por la resistencia. La intensidad sabemos que es 11,72, la ponemos al cuadrado y la resistencia de la carga es 16. Solo la resistencia, no la impedancia, importante. Eso nos da 6.593 vatios. Y luego con la potencia reactiva es 3 veces la potencia reactiva de la fase y es la intensidad al cuadrado por la parte imaginaria de la impedancia de la carga. En este caso, menos 12. Lo tenemos aquí. Entonces, esta es la potencia reactiva de una fase y lo multiplicamos por 3 para saber la de la carga. Menos 4.945 voltiamperios reactivos, ¿vale? Guardamos estos valores que nos harán falta en el siguiente apartado. El apartado C dice dibujar cómo se conectarían dos batímetros para medir las potencias del apartado anterior, conforme al método de los dos batímetros y calcular sus lecturas. La carga sabemos que es capacitativa, por ser negativa la Q, la potencia reactiva. Entonces, lo digo como dato, a priori no nos hace falta, pero en la ecuación de Q sabemos que es negativo y entonces esto habrá que ordenarlo de forma que nos dé un valor negativo. Es decir, W2, el batímetro 2 tendrá que dar una medida menor que W1 para que esto sea negativo. Cualquier caso, ¿cómo se conectarían? Pues por ejemplo, si esta es la carga, se conecta un batímetro en A midiendo la tensión de línea entre A y C y otro batímetro en B midiendo la tensión de línea entre B y C. Es decir, la salida, el secundario del batímetro tiene que ser los dos en la misma línea, en este caso en C. Entonces la ecuación pues sería la potencia igual a 6.593 vatios, que lo hemos calculado antes, es igual a W1 más W2 y Q menos 4.945 igual a raíz de 3 por W2 menos W1. ¿Cómo sabemos que W2 va adelante en la resta? Pues lo dicho, tenemos que colocarlo de forma que nos salga un resultado negativo. Así de primera no lo sabemos. ¿Cómo lo podemos saber? Pues si dibujamos el diagrama fasorial, he dibujado la tensión de fase en 0. No es así en el circuito, si nos vamos aquí, la tensión de fase lo hemos dibujado en 30, bueno, pero para ver el orden y el valor de los ángulos no es relevante. Entonces, tensión de fase en 0, secuencia inversa A, C y B, vale. Los batímetros mide el 1 entre A y C, la tensión de línea entre A y C, y entonces la intensidad en A, que no lo he escrito, así, la intensidad en A estará desfasada un ángulo phi. Se adelanta. ¿Cómo sabemos que se adelanta? Porque es una carga capacitativa, la Q no salía negativa. Entonces, la intensidad se adelanta con respecto a la tensión. Entonces, ¿cuál es el ángulo θ W1 entre la tensión de línea y la intensidad? Pues
phi menos... Esto sabemos que es 30, pues será phi menos 30 y eso nos da el teta W1. En cualquier caso, no necesitamos los valores. Si dibujamos la tensión de línea entre B y C, que es el otro batímetro, el batímetro 2, lo hemos dibujado aquí, entre B y C, ¿vale? Y la intensidad de línea B, que está desfasada, o sea, está adelantada con respecto a la tensión en un ángulo phi, pues el teta W2 será phi más 30, que es el desfase entre estos dos. Es decir, este ángulo será mayor que este. Teta W2 mayor que teta W1. Teta W2 mayor que teta W1. Como la potencia de los batímetros es intensidad por tensión por el coseno del ángulo que forman las dos magnitudes, si teta W2 es mayor, el coseno será menor. Si el coseno es menor y en la potencia, o sea, en la medida del batímetro, es tensión de línea, intensidad de línea y coseno del ángulo, la UI, o sea, la tensión por la intensidad va a ser igual en ambos batímetros. Va a ser la tensión de línea por la intensidad. Y el coseno, pues el coseno de W2 es menor, el valor de la medida de W2 será menor que la de W1. Es decir, ángulo mayor, coseno menor. Si el coseno es menor, la medida también es menor. Por lo tanto, y además sabemos que Q es negativa porque lo hemos calculado en el apartado anterior. Por lo tanto, sabemos que W2 es menor y va adelante para que este valor nos salga negativo. Una vez tenemos este sistema, resolvemos, son dos ecuaciones con dos incógnitas y ya sabemos W1 y W2, que sería 4.724 y 1.869. Gracias por ver mi vídeo, espero que te haya sido de ayuda este contenido. Para agradecer mi trabajo puedes darle a like y suscribirte al canal. Un saludo.